Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a esta nueva clase de Historia de la Cultura y la Educación, o Historia de la Cultura y la Pedagogía, o Historia y Pedagogía. En esta oportunidad nosotros nos vamos a adentrar un poquito, brevemente, algunos extractos de Grecia, del pueblo helenístico, ¿sí? En un principio Grecia va a aparecer, lo que nosotros llamamos como Grecia es un nombre, un vocablo utilizado por los romanos en realidad. El pueblo griego va a aparecer en un principio en el año 1900 a.C. Pero la etapa más interesante para estudiar, la que nosotros le llamamos etapa clásica, es a partir del año 600 a.C. Y yo voy a tomar algunas cuestiones de la educación de Grecia de ese periodo. En un principio, bueno, esto sería la datación histórica, me voy a basar en el año 600 a.C. En cuanto a geografía, nosotros tenemos una Grecia peninsular y una Grecia continental, lo que significaría, digamos, que Grecia, los pueblos de Grecia estaban ubicados en lo que sería en la parte continental europea, por supuesto, y en la parte insular, ¿sí? Son unas bastantes islitas del mar Egeo, como por ejemplo una isla hermosa llamada Isla Zakynthos. Si quieren la pueden investigar, hay un dron que han lanzado para la filmación de esta hermosa isla y para que vean un poquito el mar Egeo, si quieren lo pueden observar. Bueno, lo interesante de todo es que la forma de vida en Grecia era a través de polis, que en internet está definida como ciudad-estado. ¿Qué significaría? Cada ciudad se autogobernaba a sí mismo, no estaba en dependencia con otro. Un sistema muy interesante, pero el concepto de ciudad-estado es medio extraño. La palabra polis no tendría traducción. Lo voy a explicar básicamente. Los griegos, ¿sí?, en distintos lugares de la Grecia peninsular y continental, ¿sí?, fueron creciendo el número de sus familias, ¿sí?, y cada familia tenía su propio rito sagrado. Cada familia, ¿sí?, tenía un fuego sagrado, ¿sí?, que le hacían determinados ritos, ¿sí?, cada tanto en determinados días, ¿sí?, lo encendían de una manera en particular y hacían unas oraciones en particular, y era un rito misterioso. Los de otra familia no podían saber cómo era tu rito. Al mismo tiempo, también cada familia hacía un rito a sus muertos, a sus queridos familiares antepasados que habían fallecido. Se sabe de uno solo, pero en teoría no contaban este rito. Era como algo que estaba mal, eran cosas privadas de cada familia. Se sabe que una persona tiraba 3 veces vino arriba de lo que sería la tumba. Que te encuentres bien, que te encuentres bien, que te encuentres bien, sería uno de los ritos que sabemos. Luego estas familias, bueno, fueron creciendo el número de las familias y lo que hicieron este conjunto de familias fue confeccionar una comunidad religiosa más grande, ¿sí?, tener un gran fuego sagrado que uniera a todas las familias, y eso sería una polis, una comunidad, un conjunto de familias unidas religiosamente por un rito a determinado dios expresado en un fuego sagrado, ¿sí? Eso sería una polis, ¿sí? Entonces es mucho más que una ciudad o que un estado. Son un conjunto de familias que se creen unidas por un lazo religioso. Es una característica muy interesante y que ha generado muchos disturbios entre distintas polis, ¿no? Se han peleado porque, bueno, si bien compartían el mismo idioma y demás, más o menos el mismo lenguaje, quizás alguno que otro dialecto distinto, pero si bien compartían eso, compartían lo del fuego sagrado, cada uno tenía sus ritos del fuego sagrado, compartían los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Si bien realizaban eso, había diferencias entre polis, inclusive ha habido batallas entre ellos, y a veces se solía discriminar a la persona extranjera porque era alguien que no ingresaba, no era parte de esta comunidad religiosamente vinculada. Bueno, acá la cuestión más importante que yo tomé para estudiar un poquito la educación griega es la paideia. La paideia es un concepto que se empezó a utilizar en la historia para resumir la educación griega. Básicamente, los griegos creían que los seres humanos, ¿sí?, teníamos dos cuestiones: potencia y acto.
Potencia serían las capacidades de hacer algo. Por ejemplo, yo tendría la capacidad de dibujar porque tengo las dos manos, ¿no? Digo, o una o lo que fuere. O puedo correr, o puedo saltar, lo que fuera. Si yo perfecciono esta capacidad, todavía no la eduqué, pero si yo perfecciono esta capacidad, entonces esta potencia la pasé al acto. Tengo un acto, saber dibujar. Entreno, salto, tengo otro acto. Leo, acto. Aprendo matemáticas, acto. Mientras más actos vos ibas actualizando, más te ibas perfeccionando. Entonces la educación griega es muy interesante porque no encontramos en un principio un modelo educativo con evaluaciones, ni exámenes, ni recitaciones de memoria, ni azotes, ni maltratos. Es increíble, sería una de las primeras veces en la historia de la humanidad que se encuentra un sistema educativo que lo que busca es perfeccionarse por el simple hecho de perfeccionarse. Por supuesto que los griegos sabían claramente que no existe la perfección, pero eso lo veían como algo positivo. Vos te podías perfeccionar toda la vida. Podías ser grande. Entonces, la educación para ellos no se trataba de educar para recibir o ganar dinero. No se trataba de educarme y termino la escuela y no estudio nunca más, sino que era para perfeccionarse, ¿sí? No significaba tampoco ser mejor persona, no es que la persona perfeccionada era mejor persona que otra, pero simplemente estaba perfeccionada, tenía más actos, ¿sí? No se comparaba con otro, no, yo tengo más actos, vos menos, no. Pero lo que buscaban era la perfección. La educación era entonces un camino personal, ¿sí? Era agonal, agón viene de agonía, que lo que significa es una lucha diaria, como que duele, ¿no? Entonces la vida era un agón, ¿sí? Era una agonía de alguna manera, porque tenías que luchar y autovencerte constantemente, pero que tenía este beneficio, ¿no? Digo, esta búsqueda de un desarrollo personal. ¿Qué estudiaban? Bueno, un montón de cosas estudiaban. Primero que vos tenías un pedagogo en un principio, que bueno, era un esclavo porque la sociedad griega era muy desigual, por lo general no accedían a las mujeres a la educación ni a la política, eran consideradas una propiedad. Y tenían esclavos, ¿no? Particularmente extranjeros. Así que estamos hablando de una sociedad desigual. Tiene interesante esta cuestión de la educación, pero digamos, por supuesto no tiene los valores actuales, ¿no? Para nada. Pero tenías un pedagogo, una persona, un esclavo, que te acompañaba en tu hábito de trabajo, de estudio, te acompañaba constantemente, a veces te transmitía saberes que él sabía, o te llevaba hacia el maestro que se encontraba en Acrópolis, que sería un escenario central de la ciudad, o te llevaba al bosque donde quizás estuviera un maestro. A veces se posicionaban maestros o personas filósofas famosas, ¿sí? Y la gente se acercaba. Ahora después te voy a contar sobre uno. ¿Qué estudiaba? Gimnástica, ¿sí? La gimnasia para ellos era muy, pero muy importante. La música era una cuestión importantísima, era el arte de las musas, una cuestión impresionante. La orquéstica, que sería la danza. La palestra, que era la lucha, o sea, una cuestión del cultivo del cuerpo, dicen, o sea, fíjate el concepto, ¿no? Cultivar el cuerpo. No para matarse a trompadas con el otro, sino simplemente para la educación física, ¿no? La didascalia, serían específicamente escuelas de instrucción, o sea, aprender a escribir y demás. La gramática, la matemática. Es interesante porque los griegos, con este modelo educativo, van a ser un pueblo que va a pensar tantas cosas, tantas, sobre la verdad, la política, bueno, la filosofía, sobre las matemáticas, sobre la astronomía, sobre las ciencias naturales, a tal punto que uno cuando se mete a estudiar en una carrera es probable que la primera materia introductoria tenga autores griegos. Inclusive la física, o sea, por ahí toman alguna cuestión, algún aprendizaje que han hecho los griegos que ha servido para que como puntapié inicial de una serie de aprendizajes más. Así que la formación de los griegos es muy importante, y es importante destacar esto, que han sabido confeccionar una educación completamente de alguna manera sin azotes, no memorística, sino buscando la perfección, sin calificación numérica, sin evaluaciones. Uno de los maestros que se ubicaba por fuera, digamos en la parte del bosquecito de la ciudad,
de una de las polis, quiero decir, de Grecia, se llamaba Epicuro, y da lugar a una escuela con su nombre, Epicurio, o jardín, se llamó, el jardín, pero no tiene nada que ver con el jardín nuestro. Epicurio decía, muy resumidamente, que Epicuro, quiero decir, decía que básicamente el cuerpo humano tiene placeres, cosas que nos gustan, comer, dormir, bueno, y que no es tan mal disfrutar de esos placeres. No está mal. Si te gusta, ¿por qué viene a estar mal? ¿Por qué estaría mal? Lo que dice es que hay que consumirlos de una manera moderada. Entonces su escuela hacían todo un análisis de los placeres, los han estudiado, han escrito un montón. Por ejemplo, el placer de dejar de sentir un dolor es un placer, ¿no? Bueno, todo tipo de placeres, ¿sí? Los han estudiado. Luego fueron catalogados como hedonistas. Hedonista sería una persona que le gusta un montón la fiesta, el alcohol, bueno. Epicuro no era, digamos, hedonista, sino que decía que los placeres tenían que ser consumidos de una manera moderada. Había que hacer un uso racional, tenías que poder controlar tu cuerpo, pero sin privarte de estos placeres. Luego hubo otra escuela, la de Platón, que básicamente decía que el ser humano tenía dos características, una espiritual y una física. Y la física era la que te tiraba para atrás. La física era la que te daba hambre, sueño, enojo, ira. Y vos tenías que de alguna manera desprenderte de estas cuestiones y lograr que tu espíritu aflore lo mejor posible. Tu espíritu, tu alma, por así decir, es un concepto medio católico, no era católico, ¿no? Pero digo, de alguna manera tu alma, tu espíritu, tenía cierta perfección. Y esa perfección estaba impedida por el cuerpo físico. Entonces fíjate vos qué diferencia, ¿no? Dos tipos de escuelas a las cuales podías recurrir. La de Epicurio, con el cultivo de los placeres de una manera moderada. La de Platón, la platónica, de alguna manera queriendo cultivar más que nada el espíritu. Pero bueno, más allá de estas dos escuelas a las cuales uno podía acceder o no, la instrucción ya más o menos te la dije. Gimnasia, música, orquéstica, palestra, didascalia o didascaleia. Y bueno, dos grandes escritos, los de Homero, la Ilíada y la Odisea, digamos, están llenos de valores para las personas griegas. Bueno, todo esto fue un poco resumidamente la educación griega, muy resumido para que tengan simplemente una noción de que sí existió en la antigüedad un pueblo sin azotes, sin la idea de repetencia, sin calificación numérica, y quizás nosotros podamos tomar para nuestra occidentalidad esta cuestión, una educación que busque la perfección, saliendo de la calificación numérica, saliendo de la evaluación constante y el control constante de los cuerpos de nuestros estudiantes. Así que bueno, muy interesante para reflexionar. Les dejo un saludo grande, nos vemos en la próxima clase, no duden en consultar sus dudas.